Buen día para todos. Bueno, hoy vamos a estar implementando el mismo ejercicio que hicimos para explicar los arrays, pero vamos a estar implementándolo con un array list. Bien, vamos a ver que es bastante similar el uso y digamos si el patrón, es decir, el paso a paso, el algoritmo es muy similar, simplemente aplicando, digamos que el tipo de datos ArrayList con sus métodos correspondientes. Bien, entonces para ello vamos a comenzar definiendo la clase public class de datos usuarios. Definimos el main public static void main con sus argumentos, string argumentos. Abrimos, cerramos. Como vamos a pedir datos al usuario, es decir, recuerden que la base de datos usuarios consiste en una aplicación que permite al usuario ingresar en lugares, digamos, dentro de una lista de usuarios, ingresar los valores de nuestros usuarios, los datos, como puede ser nombre, apellido, ustedes lo pueden extender a lo que quieran, pero en este caso va a ser bastante sencillo, vamos a preguntar solamente el nombre del usuario, ¿bien? Entonces, vamos a importar el Java Util Scanner. Y como sabemos que vamos a utilizar ArrayList, el ArrayList es otro tipo que debemos importar cuando vamos a utilizarlo. No es como el array primitivo que decimos, el array, digamos, comillas, comillas, común que vimos en la clase anterior, sino que ArrayList es un tipo de datos que tenemos que importar adicionalmente. Entonces, para ello, import Java util ArrayList. Bien, entonces tenemos definido el tipo. En nuestro main vamos a definir e inicializar instanciar el escáner. Scanner input, por ejemplo, es igual new scanner con system.in. Y ya aprovechamos, recuerden, a cerrarlo. .close. Perfecto. Entonces, ¿cómo definimos o cómo declaramos un array list? Lo declaramos con el tipo ArrayList, lista usuarios es igual new ArrayList. Esto nos define lo que es un array, pero un array genérico. Y nosotros no queremos eso, porque si lo definimos de esta forma, nosotros podemos hacer cosas del estilo agregar un string, podemos agregar un número, podemos agregar un booleano, por ejemplo. Y esto no está del todo bueno, porque nosotros no sabemos qué va a contener y nos va a costar más trabajo procesar cada elemento del array list, perdón. Entonces lo que hacemos acá es, mediante la notación de diamante, decir que este array list solamente va a contener elementos de tipo string. Bien, de ahí en adelante solamente podremos agregar elementos de tipo string, y si le agregamos otra cosa, Java nos va a fallar y nos va a decir que estamos, digamos, cometiendo un error al agregar un elemento del tipo incorrecto. Bien, entonces, dijimos que en nuestra primera etapa vamos a solicitar elementos, vamos a solicitar al usuario que ingrese elementos a nuestro array list. Bien, entonces, acá lo que vamos a hacer es algo un poco distinto al ejercicio anterior, porque si recuerdan, nosotros con los arrays comunes, digamos, o con un string array, como tenemos acá, tenemos un tamaño fijo y tenemos que pedir desde el lugar 0 al lugar largo menos 1, ¿no? Para cada lugar. Pero con el array list tenemos una gran diferencia, y es que el largo de un array list es variable. Inicialmente, si nosotros em, no ingresamos ningún elemento a nuestra lista, nuestro array list, el largo va a ser 0. Y a medida que vamos ingresando, el largo va a ir incrementando.
Bien, entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos system.out.println, largo inicial, e imprimimos el largo inicial, para obtener el largo de un array list, lo hacemos mediante el método size. Esto nos devuelve el largo actual, la cantidad de elementos que tiene actualmente. Entonces, al inicio vamos a tener 0. Vamos a aprovechar a poner largo final, por ejemplo, para saber con cuántos elementos nos quedamos al final de la ejecución de nuestro programa. Entonces, acá, como les decía, lo que vamos a hacer es definir nombre usuario es igual a vacío. Lo que vamos a hacer es solicitar al usuario que ingrese cuantos, digamos, elementos quiera en nuestro array list, en nuestra base de datos de usuarios. Y cuando no quiera ingresar más, simplemente con apretar la letra S, salga, digamos, del ingreso, de la etapa de ingreso de datos al sistema. Recuerden que tenemos 3 etapas. Tenemos creación de la base de datos, tenemos solicitar información al usuario y tenemos una tercera etapa que la vamos a hacer en breves, que es imprimir los datos de la base de datos, valga la redundancia. Entonces acá lo que vamos a hacer es, por ejemplo, podemos utilizar un do while donde vamos a solicitar datos mientras que nuestro nombre de usuario, que va a ser el dato que va a ingresar en cada iteración la persona que está operando el programa, no sea ese. Es decir, equals ignore case. Ya les voy a comentar de qué se trata. Entonces acá tenemos un do while que tiene como condición de salida, perdón, como condición de repetición que se va a ejecutar mientras que el nombre de usuario no sea igual a ese. Y acá, si se fijan, este método no lo conocíamos, pero les comento bien rápido de qué se trata. Equals ignore case es un método muy similar a equals, solo que equals compara exactamente con el, digamos, carácter o con la letra en, digamos, el caso o mayúscula minúscula que corresponda. Si nosotros ponemos equals a ese, esa expresión no va a ser igual, va a ser true si el carácter es igual a S mayúscula exactamente, pero si ponemos S minúscula va a ser false porque el carácter S minúscula es distinto que el carácter S mayúscula. Si nosotros ponemos equals ignore case es ignorar el caso o ignorar mayúscula minúscula, lo que va a hacer es que nos va a dar true si el nombre de usuario es o S mayúscula o S minúscula. Básicamente es un OR. ¿Bien? Entonces eso simplemente explicarlo bien rápido. Entonces acá lo que vamos a hacer es solicitar, vamos a imprimir primero que nada, recuerden, solicitar al usuario mediante mensajes informativos, systemout, print ln, ingrese un usuario o S para salir. Bien, entonces o puede ingresar un usuario o S, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es asignar a nombre de usuario input.next line. Esto va a quedar esperando por la entrada del usuario. Y acá vamos a ingresarlo a nuestra base de datos solamente si no es S. Porque recuerden que nosotros si escribimos S, el sistema lo va a utilizar como orden de salida de la entrada de datos.
valga la redundancia, digamos, en términos de que vamos a dejar de ingresar datos cuando el usuario ingrese el carácter S, ¿no? Entonces acá, si nombre de usuario no es igual a S, la misma condición, si no es igual a S mayúscula o minúscula, recuerden que es un equals ignore case, vamos a agregar el elemento. Y acá tenemos primera etapa, agregar un elemento a un array list. ¿Cómo agregamos un elemento a un array list? Mediante el método add. El array list, lista de usuarios, tiene un método, se llama add, que nos permite pasarle como argumentos entre los paréntesis, le pasamos el valor que queremos agregar. ¿Cuál es el valor que queremos agregar a nuestra lista de strings? El nombre usuario, que es lo que agregó el usuario en la solicitud con el escáner. Bien. Entonces, con esta línea estamos agregando un elemento. Bien. Entonces, acá digamos que terminamos la primera etapa de ejecución, es decir, de solicitud, perdón, de datos al usuario. Acá termina la ejecución del código de ingreso de datos y nos pasamos a la segunda etapa. ¿Cómo imprimir los datos de una base de datos? De tipo ArrayList. Recuerden que estamos trabajando con el tipo ArrayList. Para imprimir tenemos varias alternativas. Recuerden que podemos hacerlo mediante cualquiera de las estructuras de control iterativas, como el for, como el while, como el do while. Pero tenemos algunas más sencillas que otras, ¿no? Entonces, lo más sencillo para imprimir todos los elementos de un array es utilizando el for each, la misma forma que nosotros lo usamos en la estructura, digamos, en la implementación con el tipo de datos array, podemos utilizarlo en la impresión de los datos contenidos dentro de un array list. O sea, el for each también nos sirve para imprimir datos de un array list o procesar datos de un array list. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer lo siguiente? Bueno, utilizando el for each podemos definir una variable de tipo string, que va a ser la variable que va a adquirir el valor de cada elemento de nuestra lista de usuarios, perdón, y vamos a ir recorriendo qué estructura, bueno, la base de datos. Entonces, string usuario actual, básicamente estamos diciendo, acá tenemos nuestro array list, que es la estructura que vamos a recorrer, el for each, lo que nos permite es para cada elemento, digamos, contenido dentro de la lista de usuarios, vamos a procesarlo con el nombre de la variable, básicamente usuario actual. En cada iteración, para cada elemento de la lista de usuarios, la variable usuario actual va a ir tomando el valor del elemento 0, del elemento 1, del elemento 2, hasta cuántos elementos tengamos. Bien, entonces acá simplemente con un systemout imprimimos el valor de usuario actual. Recuerden entonces, esta variable va a adquirir el valor de cada elemento de la lista, del array list. Bien, por ende, dentro del bloque de código del for, nos podemos referir a ese elemento actual con este nombre. Bien, entonces acá tenemos una forma de imprimir los elementos de un array list. Bien, pero hay una variante, podemos utilizar un for también. ¿Cómo utilizamos un for? El for, recuerden que tenemos un índice que debe comenzar en 0. También, siempre que vayamos a acceder a una lista, por ejemplo, array o array list,
Más adelante vamos a ver otros tipos. El índice que va a utilizarse para acceder a cada elemento siempre tiene que comenzar en 0. ¿Por qué? Porque todas esas estructuras tienen índice basado en 0. ¿Bien? Entonces, para índice igual a 0, índice menor que el largo. Recuerden, tenemos que ir hasta el largo porque si no nos vamos a salir de los límites de ese array. ¿Cómo tenemos el largo? Como habíamos dicho, con el método size. Índice menor o igual que lista de usuarios.size. Índice más, para que incremente de a 1, hacemos lo siguiente. System, de vuelta, out.println. Pero para acceder a un elemento de un array list mediante un índice, tenemos que utilizar el método get. Método ArrayList.get y le pasamos como argumento lugar. Get es obtener. Cuando le pasamos al método get el índice que queremos obtener, básicamente le estamos diciendo, quiero dentro de la lista de usuarios el elemento en el lugar índice. Entonces en cada iteración, para índice igual 0, 1, 2, 3, n, vamos a ir obteniendo cada uno de los elementos uno a uno. Bien, entonces recuerden, el método get para obtener el elemento enésimo dentro de un array list. Y acá implementamos exactamente lo mismo que con el for each. Vamos a dejarlo de esta forma, simplemente para tener una variante. Obtener el elemento enésimo, de un array list. Bien, entonces acá tenemos lo mismo, análogo. Si se fijan, muy similar lo que hicimos, con la variante de que para solicitar elementos para un array tenemos que recorrer del primero al último, porque los arrays tienen tamaño fijo. Para el array list, no. Solicitamos cuantos necesitemos, hasta que quieramos. Bien. Bien, entonces, acá al final lo que hacemos es imprimir el tamaño final. Es decir, esto va a depender de cuántas veces el usuario haya deseado ingresar valores. Bien. Acá vamos a hacer una pequeña variante para explicar cómo hacer para eliminar un elemento de un array list. Bien. El array list ofrece un método adicional. Recuerden que hemos visto el método size para obtener el tamaño de un array list, el método add para agregar un elemento a un array list y el método get para obtener un elemento determinado dentro del array list. Ofrece un método adicional para eliminar un elemento dado dentro de un array list, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es invocarlo. Para invocar el elemento para eliminar un ítem dentro de la lista, debemos de utilizar el nombre de la base de datos, de vuelta, como en los casos anteriores, .remove. El método .remove lo que hace es eliminar si tenemos alguna ocurrencia o algún elemento que sea igual a lo que le pasamos como parámetro. Por ejemplo, digamos que si tenemos algún usuario que se llame Carlos, lo vamos a eliminar. Básicamente, si lo ingresamos en la etapa de ingreso de datos, al finalizar el programa, lo vamos a eliminar. Bien. Y acá vamos a, después de eliminar el elemento Carlos, vamos a reimprimir la lista para ver que se actualizó correctamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a hacerlo con un for each esta vez. Primero vamos a mostrar un system.out.println lista post eliminado de Carlos. Acá vamos a imprimir arriba de
la lista general, lista de usuarios, para saber diferenciar usuarios. Entonces, con un for each, string usuario actual, recuerden, contenido dentro de lista de usuarios, system out. Recuerden, si les queda más cómodo, copiar y pegar no está mal. Y acá imprimimos el nombre del usuario actual. Entonces lo que estamos haciendo acá es, si al finalizar el ingreso de datos existe algún usuario que se llame Carlos, lo elimina. El método .remove elimina un elemento dado del ArrayList. Vamos a compilar nuestro programa. Java. Vamos a ver si tenemos algún problema. Es posible. Bueno, compiló, ejecutó, ingresa el usuario, OS para salir. Vamos a decir que ingresamos a Ana, José, Fernanda. Y vamos a apretar S. Bien, ahí terminó la ejecución. Y se fija, nos imprime lista de usuarios, Ana, José, Fernanda. Y lista post eliminado Carlos, Ana, José, Fernanda. Largo final, fíjense que es 3. ¿Por qué? Porque ingresamos 3 elementos. Este 3 varió en el tiempo a medida que nosotros íbamos ingresando los elementos del ArrayList. Y fíjense que el largo final no se vio afectado después de la eliminación del elemento Carlos porque no había ningún Carlos. Ahora vamos a ejecutar de vuelta. Y esta vez vamos a ingresar Carlos, Pedro, Ana y Soledad, por ejemplo. Y vamos a ingresar ese para salir. Si se fijan, tenemos que yo ingresé 1, 2, 3 y 4 elementos. El largo final es 3. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos los datos de forma correcta, nos imprimió la lista de usuarios completa con Carlos, Pedro, Ana y Soledad, pero cuando después de invocar el método remove con Carlos, este método eliminó el ítem que era igual a Carlos, que fue el primero. Entonces, en la lista de post eliminado de Carlos, tenemos solamente Pedro, Ana y Soledad, que fueron los últimos 3 que ingresamos. Bien. Bueno, un poco esto es el uso y, digamos, las funciones básicas de los ArrayList. Espero les sirva y traten de practicarlo en sus código fuente, en sus proyectos. Bien.